Buenos días para todos, buenos días Viviana, buenos días a toda la audiencia. Bueno, el del día de hoy entonces, eh, básicamente lo que vamos a ver, como bien lo acaba de manifestar Viviana, es el tema de la generación de reportes mediante el complemento de consultas ELISA, que es la herramienta que utilizamos en ELISA, los diferentes usuarios que manejamos el programa ELISA en cualquiera, digamos, de sus diferentes suites o de diferentes plataformas, como puede ser ELISA Norma Internacional, Propiedad Horizontal, Nómina. Entonces, una serie de reportes que habitualmente no se generan de forma inmediata, pues por medio de la interfaz de Lisa, debido de pronto a las características especiales que puede llegar a tener la construcción de un reporte. Entonces, el día de hoy nos vamos a concentrar en la generación de reportes de la base de datos del programa ELISA, pero haciendo énfasis también al tema de análisis de presupuesto. Es decir, vamos a tener una información contenida en un presupuesto en Excel, que sería una base de datos de Excel diseñada por el usuario, en este caso es un ejemplo, y cómo la vamos a poder vincular o analizar con una información que ya está previamente registrada en el programa de Lisa Norma Internacional. Es decir, vamos a tener por un lado la información de presupuesto y por el otro lado información del programa ELISA en la parte que se refiere a la contabilidad de ELISA Norma Internacional, y vamos a hacer un análisis de la información comparando ambas bases de datos o ambos tipos de información y teniendo como fin un reporte único que nos permite analizar si han existido mayores gastos, mayores ingresos en un periodo determinado. Entonces voy a compartir pantalla y vamos entonces a entrar en detalle. Entonces aquí ya estoy presentando la pantalla, ¿la ven de forma Sí, correcta? ya la estamos Sí, viendo, Guillermo. Ok, entonces empecemos. Entonces el día de hoy nos vamos a centrar en lo que es la generación de reportes, pero en el análisis de presupuesto con dos herramientas básicamente fundamentales, que es Consultas ELISA, que se encarga de extraer la información del programa ELISA, cualquier base de datos o casi que cualquier tipo de información que provenga del programa ELISA. Y por el otro lado, Power Query, que generalmente Power Query o Power Query es una herramienta que en ocasiones está integrada en el Excel y que nos permite como limpiar, transformar los datos para obtener información un poco o mejor estructurada. Es decir, por en medio del complemento de consultas ELISA, obtendremos una información de la base de datos de ELISA y posteriormente esta información podemos limpiarla, transformarla, unirla con otro tipo de información para construir nuestros propios reportes. Entonces, los a realizar el día de hoy sería básicamente lo siguiente. Siempre nos vamos a enfocar, entonces, en un presupuesto, pero no en un presupuesto que está dentro del programa LISA, no, sino en un presupuesto que es diseñado por nosotros. En este caso, yo tengo un archivo de Excel en el cual se creó un ejemplo de presupuesto. Entonces, nos vamos a centrar en analizar esa información del presupuesto versus los movimientos contables que están en el programa ELISA. Entonces, en primera instancia tenemos pues básicamente la base de datos del programa ELISA, la parte que se refiere en este caso a la parte contable, que podría ser una base de datos del programa ELISA Norma Internacional o una base de datos del programa PH, Propiedad Horizontal o Colegios. Allí tendríamos información de los movimientos contables. Esta información entonces la tenemos en la base de datos, pero necesitamos extraerla para poder analizarla de una forma un poco más sencilla. Entonces aquí es donde viene el complemento de consultas ELISA, que gracias a sus características o bondades permite conectarse a la base de datos del programa ELISA, enviarle como tal una serie de parámetros y después la base de datos de ELISA
le retorna al complemento de consultas ELISA una tabla o un objeto específico en Microsoft Excel para que pueda ser analizado. Entonces, en este caso, la información, gracias al complemento de consultas ELISA y al Excel, queda en una hoja de Excel, en un archivo Excel, y allí tendremos los movimientos contables en un periodo determinado según las condiciones, según las características, según las necesidades que nosotros tengamos de extraer ese movimiento contable, porque podemos generar movimientos contables solo de cuentas de terceros o también por centros de costos si necesitamos hacer un análisis de cada uno de ellos. En esta oportunidad vamos a hacer el análisis solo por periodo, por cuenta contable. Y por otro lado tendremos el presupuesto, que como lo habíamos indicado anteriormente, tenemos un archivo de Excel en el cual hay unos conceptos presupuestales que están dados por diferentes periodos del año, los diferentes meses del año, y posteriormente lo que vamos a hacer es combinar esos movimientos contables con la información del presupuesto mediante algo que se llamaría los conceptos presupuestales, que básicamente sería la llave que debería existir entre lo que existe en el movimiento ejecutado, que sería lo contable, y el movimiento presupuestado o la parte presupuestada, que sería como tal el presupuesto. Después de esto, ¿qué se realizaría? Básicamente tendríamos nuestros conceptos presupuestales o toda esta información estaría dentro del Excel, pero nos apoyaríamos en otro tipo de herramientas o aplicaciones que en este caso son, en algunos casos vienen integradas con el Excel. De lo contrario, en ocasiones toca instalarla, pero pues es algo muy fácil porque son herramientas casi que nativas de Office 365 o de Office. Entonces, en este caso nos apoyaríamos con Power Query, que es como la aplicación por excelencia para limpiar los datos y también podríamos unirlos de la información que está en cierta parte, por ejemplo, en los movimientos contables, la podríamos unir con el presupuesto y así hallar una información final que sería un análisis de presupuesto usando complemento de consultas ELISA, los conceptos presupuestales y las diferentes bases de datos que nosotros tengamos y por último, la herramienta de Power Query en Excel. Entonces, aquí lo que realizaríamos sería lo siguiente. Vamos a primero revisar como tal la conexión del complemento de consultas ELISA con la base de datos. Pues esto se refiere a que básicamente probemos si el complemento de consultas ELISA está leyendo la base de datos en un periodo específico. Si la lee, pues no tendremos ningún inconveniente y podemos continuar con los diferentes pasos. Después de esto, de hacer esa primera validación, que generalmente esta validación se hace una única vez o en el momento de la configuración del complemento. Después de esto, pues descargaremos un movimiento contable con las características que nosotros necesitamos, que en este caso sería un movimiento contable de unas cuentas específicas en un periodo de tiempo determinado. Posterior a ello, pues haríamos la creación y la revisión del presupuesto para que podamos homologar cada cuenta contable versus los conceptos presupuestales que hemos definido o hemos creado en Excel. Entonces aquí repito que la información del presupuesto que vamos a tener en cuenta no es información que se encuentra directamente en las bases de datos del programa ELISA o en el módulo de presupuesto, sino que es información, por decirlo, que está por fuera de las bases de datos. Es una tabla o un libro aparte creado por el usuario, pero es para llevar a cabo o para tener una idea de que se puede hacer como también un análisis del presupuesto, teniendo en cuenta que a veces algunos usuarios tienen conceptos muy específicos o presupuestos diseñados de una forma tan específica para la entidad que a veces es muy complejo poderlo diseñar o parametrizar directamente en un módulo. O a veces puede ser un concepto, un presupuesto que es bastante sencillo que posiblemente se pueda utilizar solo en una hoja de cálculo. Entonces, en este caso vamos a hacer la homologación de las cuentas contables versus esos conceptos presupuestales para así analizar como línea a línea
lo que existe en la ejecución, que serían los movimientos contables, versus lo que existe en el presupuesto. Y por último, entonces aquí ya se crearía el reporte en Excel haciendo uso de la herramienta de Power Query. Entonces, empecemos aquí en esta parte. Lo primero que necesitamos entonces es tener el complemento de consultas ELISA. Cuando se abre Microsoft Excel, entonces el complemento de consultas ELISA, como ya algunos sabemos, te va a aparecer aquí en la parte superior derecha. Es una nueva pestaña o nuevo tab o una nueva ficha de Microsoft Excel que va a aparecer en la cinta de opciones del Excel. La cinta de opciones del Excel entonces va a contener todas estas fichas como inicio, insertar, disposición de página y al final va a aparecer una nueva pestaña o una nueva ficha que se llama Consultas ELISA. Y en Consultas ELISA vamos a poder utilizar o extraer la información de la base de datos. Para ello, primero entonces necesitamos validar si el complemento se está conectando a algún tipo de base de datos. Si se está conectando a algún tipo de base de datos, pues podremos extraer la información. Aquí también es importante señalar que el complemento de consultas ELISA, previo a algunas modificaciones que ha tenido, ya se puede utilizar en Excel de 64 bits o de 32 bits. Anteriormente se tenía una limitación, esta limitación ya fue superada y ahora se puede utilizar con Excel de 32 bits o Excel de 64 bits. Lo importante es que esté instalado de forma local en el equipo porque obviamente maneja algunas herramientas de Windows que pues son necesarias para que haga macros y cosas por el estilo. Entonces, en este caso, tenemos el complemento de consultas ELISA y lo que vamos a hacer en principio es conectar la base de datos. Aquí me voy a la parte superior izquierda donde dice configuraciones y lo que necesito añadir es la ruta donde se encuentra el programa administrativo o donde tengo la información contable. En este caso sería la información del programa administrativo y de gestión o la información de propiedad horizontal de acuerdo a, pues, a si la información es de uno u otro módulo. Entonces, en este caso tengo esta copia de la base de datos que estaría, por decirlo, en el escritorio. Puede estar en cualquier ubicación, que generalmente es donde está el programa Lisa instalado. Si doy clic aquí en opciones predeterminadas, el complemento automáticamente pues trae la ruta donde se encuentra instalado el programa. En este caso no voy a utilizar la ruta específica donde está instalado el programa, sino que voy a utilizar una ruta diferente, que es donde está la base de datos que me va a servir en esta oportunidad para desarrollar el ejercicio del análisis del presupuesto. Aquí entonces lo único que hago es copiar la información de la ruta en este textbox o en este campo que se refiere al programa administrativo y de gestión y doy clic en el botón de guardar. Aquí entonces lo que hace el complemento es identificar en qué versión está esta base de datos y asimismo también construye los diferentes códigos para las distintas consultas que puedan llegar a existir en ese tipo de versión. Entonces guardamos la información. Podemos también aquí comprobar, aquí dice que quedó guardada la información y comprobar, y me dice que los archivos existen en cada una de las bases de datos, es decir, esta base de datos contiene la información necesaria para generar reportes. Por ahora contiene la información necesaria para generar reportes y ahora lo que voy a dar es clic sobre esta siguiente pestaña que dice empresas para cargar todas las diferentes empresas que están dentro de esta base de datos o que están contenidas dentro de esa ruta que acabo de diligenciar y guardar. Entonces voy aquí a empresas, actualizar y aquí me aparece entonces que esa base de datos tiene una única empresa con información hasta el año 2025. Y aquí procedo a guardar. Entonces, esta sería como tal la primera parte. Lo primero que hemos realizado es básicamente validar que la base de datos o que el complemento de consultas ELISA se esté conectando
a la base de datos que nosotros tenemos para el desarrollo de este ejercicio. Lo repito, es necesario hacerlo solo una única vez. Generalmente, después de esto, el complemento ya sigue funcionando de forma práctica y habitual. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, en principio, para poder construir entonces o llevar a cabo como tal este ejercicio es, primero voy a descargar un movimiento contable en un libro de Excel, que sería el que tengo abierto, con unos parámetros específicos, y posteriormente voy a hacer una pequeña parametrización, una pequeña homologación en el Excel, que son como consultas adicionales o reportes adicionales que puede tener el usuario. No necesariamente tiene que ser información que está dentro del programa Lisa, es decir, dentro del programa Lisa voy a tener las cuentas contables y sus movimientos a un periodo específico, pero ciertas cosas las voy a poder unir con las características que tiene el Excel y con las características que tiene Power Query para poder dar solución o dar respuesta a la ejecución o al análisis de un presupuesto. Entonces, lo primero que voy a realizar aquí es colocar como unos parámetros en esta primera hoja que tiene ese mismo nombre. Voy a colocarle aquí el campo y el valor. El primer campo, entonces, va a ser el año, que sería el año 2025. Y le voy a colocar un periodo de corte. En este caso, generalmente el complemento siempre va a tener como periodo de corte o va a identificar que es un periodo de corte si tiene, por ejemplo, los 4 primeros caracteres el año y los 2 siguientes el día, el mes, perdón. En este caso, por ejemplo, 2025-05. Y aquí voy a descargar entonces toda la información que está dentro de la base de datos del programa ELISA, considerando estos dos parámetros. Miremos si lo podemos realizar de esta forma. Entonces vamos aquí a consultas, seleccionamos el módulo donde tenemos la información, que es el módulo administrativo y de gestión en esta parte. Podría ser también el módulo de propiedad horizontal o colegios. La empresa, la única que tenemos cargada es la empresa 01 y la categoría de informe sería contabilidad y vamos a descargar información del movimiento contable. Aquí, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, si yo descargo la información o dejo esta información o no le adiciono ninguna otra condición o filtro a esta información, a este reporte de movimiento contable, me va a traer todos los datos que existan en esa base de datos, convirtiendo quizás este reporte en algo muy grande y dispendioso de analizar y quizás pueda traer información que no necesite porque voy a traer información de todos los años. Entonces lo que voy a hacer aquí es empezar a condicionar este movimiento contable, es decir, todos los movimientos contables de esta empresa los voy a traer en esta hoja, pero los voy a empezar como a filtrar con unas características específicas que voy a mencionar acá. Entonces, necesito traer la información del año 2025 y del periodo que sea menor o igual a mayo del 2025. Y también, como se trata de un presupuesto, digamos aquí en este caso un presupuesto de resultado de ingresos, gastos y costos, voy a también a condicionar esto para que me traiga solo las cuentas que empiecen por el 4, el 5, el 6 y el 7, que serían las cuentas de resultado. Entonces voy a dejar esto como parámetro en una hoja diferente, en esta hoja como lo vemos aquí, con el objetivo de que después, si nosotros necesitamos cambiar algún parámetro, lo hagamos directamente en esta hoja, actualizamos la información, pero no necesitemos modificar nada más en el reporte. Es decir, no nos toque volver a parametrizar o configurar algo en el reporte. Entonces aquí sería la base de datos de ELISA, que serían los movimientos del programa ELISA, los movimientos contables. Acá entonces consultas, dejo estos primeros parámetros de forma tal como me los trae de forma predeterminada el complemento. Voy a seleccionar el reporte de movimiento contable. Aquí voy a seleccionar el año, que sea el año igual a 2025. Le doy a adicionar. Entonces, por ejemplo, aquí puedo seleccionar el año igual a, o lo puedo condicionar con cualquier otra de estas condiciones que están aquí abajo.
y digitarlo, o en vez de digitarlo para que quede ligado directamente a una celda, entonces en vez de digitarlo, voy a la celda que contiene ese dato, que en este caso sería el año 2025 y doy clic en el botón de adicionar. Después le digo que el periodo sea menor o igual al periodo contenido en este campo de periodo, es decir, a 2025-05. En ocasiones es importante filtrarlo por periodo porque, pues, en ocasiones me trae el periodo de cancelación o de ajustes, que serían los meses 13 y 14, y pues en ocasiones no nos interesa analizar esa información porque es solo la de cerrar las cuentas de resultado. Y por último, voy a decir que la cuenta, que me traiga todas las cuentas que empiecen por estos códigos, es decir, por la cuenta 4, por la cuenta 5, por la cuenta 6 y la cuenta 7. Y doy clic en adicionar. Es decir, que por ejemplo, si aquí tengo el movimiento contable de toda la empresa, voy a traer ese movimiento contable, pero tan pronto haga como la solicitud, el complemento hace como la solicitud o envía el query o la consulta a la base de datos de Lisa, y la base de datos de Lisa le va a retornar todo el movimiento contable condicionado con este listado de condiciones que se encuentra en la parte inferior. Puedo dar clic en el botón de generar y se me va a generar la información en esta celda activa. Y aquí en importar datos, que sería la siguiente opción, solo voy a verificar que me traiga los datos en una tabla objeto. Es decir, una tabla objeto es muy apropiada para trabajar con datos del Excel en este caso, que después serán combinados con Power Query. Es como la mejor forma de trabajarlos. Existen otras formas de trabajar Power Query con tablas dinámicas y tablas tradicionales, pero la mejor sería con una tabla objeto, que es una tabla, digamos, de el Excel. Entonces aquí, cuando le doy clic en el botón de generar, entonces se me va a generar la información en esta tabla objeto en la celda activa con estas condiciones que contiene la empresa 1. Entonces le doy clic en el botón de generar y esperamos un momento a que termine de hacer la consulta. Pues evidentemente la consulta se demorará dependiendo de la cantidad de registros que hayan en esa base de datos. Lo importante es que aquí se actualiza la base de datos o se envía la información, la solicitud a la base de datos una única vez, y después de esto, entonces el complemento trae la información, deposita los datos aquí en el objeto específico que nosotros hayamos especificado, que en este caso sería del año 2025, del periodo menor o igual, del periodo menor o igual a mayo del 2025, y de las cuentas que empiecen por 4, 5, 6 y 7. Entonces vamos a depositar la información en la celda activa de de ese movimiento contable de esa empresa. No sé si por el momento existe algún tipo de inquietud, ya sea, por ejemplo, con la conexión de la base de datos, con cómo se pueden elaborar los reportes, los requerimientos técnicos que debe tener la base de datos para funcionar con el complemento de consultas ELISA, o los requerimientos que deba tener el complemento para que funcione en este tipo de base de datos. Sí, Guillermo, tenemos acá unas preguntas. Entonces, por acá nos dicen que nosotros manejamos el ISA Cloud, pero ese módulo no nos aparece disponible, sale en color gris. Sí, digamos que el módulo o el complemento de consultas ELISA generalmente va a aparecer en color gris porque funciona es de forma, digamos que va a funcionar es con la licencia de Windows o de Office que tenga la empresa. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros podemos tener la información, de la base de datos, por decirlo, que es la licencia que te adquiere como tal la empresa, pero adicional, para que puedan utilizar el complemento de consultas ELISA, se requiere es una licencia de Office de la empresa, y en este caso, pues esa licencia de Office de la empresa
pues sí va a requerir que sea de la entidad. Entonces, por ejemplo, en el ISA Cloud, pues no existe como tal la posibilidad de conectar directamente el complemento de consultas ELISA a las bases de datos. Tocaría hacer como un proceso adicional para descargar esa información. Ok, por acá nos pregunta Fulvia Chipis Medina, si no tengo el módulo de presupuesto, solo el del movimiento contable. Sí, ahí entonces en este caso sería lo que vamos a realizar. Nosotros lo que vamos a realizar es, por ejemplo, aquí tenemos una base de datos del programa ELISA-NIF. Y nosotros tenemos una base del programa ELISA-NIF. Y lo que vamos a hacer es crear o conectar esa base de datos del programa ELISA-NIF con un archivo de presupuesto que está, digamos, por fuera del programa ELISA. O sea, en este caso lo que vamos a desarrollar es básicamente ese reporte. Ok, bueno, la siguiente pregunta era igual, el tema respecto a la conexión de las licencias cloud. Por acá también nos acabó de llegar una pregunta nuevamente de la señora Fulvia. ¿Se puede adecuar para generar reportes por proyectos o por centros de costo? Sí, digamos que, por ejemplo, mm, casi que cualquier tipo de información, bueno, de la ejecución obviamente está en el programa ELISA. Ya dependiendo de las necesidades específicas de información que tenga cada usuario en el análisis de su presupuesto, porque se pueden analizar presupuestos ya sea por las cuentas de balance o por proyectos o por más de un año, por decirlo, si el proyecto dura 1, 2, 3 años, esto se puede realizar y pues tocaría es básicamente que el usuario tenga certeza de cómo se genera su presupuesto para así mismo saber qué tipo de información puede generar por medio del complemento de consultas ELISA. Pero prácticamente con las herramientas que existen actualmente, en este caso de descargar la información del programa ELISA por medio del complemento de consultas ELISA y posteriormente transformar esta información con Power Query, digamos que esta operación se vuelve algo más sencillo de lo que uno esperaría. Ok, de momento no tenemos más preguntas, pero les recordamos que durante el transcurso de la conferencia pueden dejar sus preguntas a través del chat y vamos haciendo como las validaciones para responderlas. Y adicionalmente recordarles allí que van a encontrar en el chat de manera anclada un enlace para que puedan conectarse a nuestro canal de WhatsApp para poder obtener más información. Podemos dar continuidad, Guillermo. Listo. Entonces, aquí nosotros tenemos el movimiento contable con las características o con las condiciones que acabamos de filtrar. Tenemos, por ejemplo, solo temas de la cuenta 4, 5, 6 y solo temas, por ejemplo, del periodo desde enero hasta mayo del 2025. Entonces, esta es la primera información que nos va a servir y esto lo voy a guardar como análisis de presupuesto. Lo importante es que, por ejemplo, cuando se construya una plantilla, un formato, una consulta, usando el complemento de consultas ELISA, es importante que este libro eh, se guarde, se guarde como libro de Excel o libro habilitado para macros, pero que no es importante es que no se guarde como libro de Excel 97-2003. ¿Y por qué? Porque básicamente si lo guardamos con esas características, el Excel pues le va a hacer perder bastantes características al archivo. Por ejemplo, una de las características que tenía Excel 97-2003 es que tenía solo 65.536 filas, es decir, que si lo guardamos como en ese tipo de formato, pues evidentemente se va a perder toda la información que tengamos después de esa cantidad de filas. Tampoco existían segmentaciones de datos o segmentadores de datos en versiones de Excel 97-2003, entonces también posiblemente se dañe la información o no existían algunos tipos de tablas dinámicas como con conexiones externas. Entonces, importante que cuando se guarde, no se guarde el archivo como un archivo de Excel 97-2003, sino que
el que venga por defecto o un libro de Excel habilitado para macros. Listo. Entonces aquí en primera instancia tenemos los movimientos contables. Ese sería el insumo principal o el primer insumo para construir nuestro análisis de presupuesto. Por otro lado, nosotros tenemos aquí un ejemplo sencillo del presupuesto en otro archivo de Excel, que es generalmente como uno posiblemente lo pueda analizar y lo puede construir. Aquí solo lo tenemos por concepto presupuestal, pero si se requiere, pues dependiendo de las necesidades del usuario, podría aquí agregar pues el centro de costo, el negocio o lo que requiera analizar. Nosotros por ahora pues lo vamos a construir solo con conceptos presupuestales y con los meses del año. Entonces, tenemos esta información. Nosotros tenemos esta información que es la que nos va a servir para alimentar al final un reporte definitivo de presupuesto. Entonces, tenemos nuestro movimiento contable y los datos del presupuesto. Ahora la cuestión sería cómo poder unir esa información o cómo poder unir por diferentes periodos ese tipo de información para que me traiga información o datos ordenados y consistentes para que puedan ser analizados. Entonces la cuestión o aquí la pregunta se podría resolver con ayuda de Power Query. Es decir, aquí el complemento de consultas ELISA ya ha cumplido el objetivo que sería como traer la información, los datos específicos a una fecha determinada de unas cuentas específicas y de un reporte y un módulo que se ha seleccionado. Entonces ya está funcionando, por decirlo, trae la información, es consistente y trae los datos en una tabla objeto. Ahora, la cuestión es cómo poder unir esto con la parte de presupuesto y pues entonces aquí sí nos apoyaremos con otra herramienta que sería básicamente el tema de Power Query. Aquí entonces hemos construido primero descargar el movimiento contable, crear o revisar la estructura del presupuesto y ahora tenemos entonces que homologar las cuentas contables con los conceptos presupuestales. Es decir, estas cuentas contables que nos aparecen acá para poderlas o encontrar una llave o una forma de unirlo con esta parte del presupuesto que se encuentra en esta otra hoja o en este otro archivo es mediante la homologación de esas cuentas con un concepto presupuestal. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a tomar las cuentas contables que posiblemente tenga la entidad. En este caso, voy a tomar todas estas cuentas contables y las voy a pegar aquí en otra hoja. Es decir, voy a tener un movimiento contable, una tabla de homologación y la tabla de presupuesto para poder crear el análisis definitivo. Entonces aquí solo le voy a cambiar el nombre a la hoja que se va a llamar homologación. Y evidentemente, como esto es un movimiento contable, pues me va a traer todas las transacciones en diferentes fechas por los diferentes tipos de documento. Aquí no me va a interesar todos los registros o todas las cuentas que ocupan aquí en más o menos o alrededor de 4.500, 5.000 filas, sino que me van a interesar solo las cuentas o los registros únicos. Entonces, para esto, pues sí, voy a eliminar aquí los duplicados de estas cuentas contables y homologo solo todas esas cuentas que no se repiten. Entonces, acá tengo la tabla de homologación y solo le voy a incluir entonces estos conceptos presupuestales que ya tenemos creados en esta otra hoja. Entonces, para eso, solo ordeno aquí las cuentas para que me quede algo más sencillo y empiezo como tal a homologar estos tipos de conceptos presupuestales con cada una de estas cuentas contables. Entonces, esto sí lo puedo hacer uno a uno, que prácticamente son los mismos conceptos en la mayoría de los casos.
en la mayoría de los casos son los mismos conceptos y lo que necesito es unir entonces estas cuentas contables con estos diferentes conceptos presupuestales. Aquí sí sería la parte del concepto presupuestal, lo que quizás uno posiblemente más se tarde para realizar como tal la parametrización, pero digamos que el resto sería todo muy sencillo de unir. Entonces aquí voy a insertar un par de columnas y voy a incluir esos conceptos presupuestales tanto aquí, aquí, bueno, tengo el concepto presupuestal, pero lo tengo también en diferentes categorías, es decir, el concepto presupuestal de estos que hacen referencia a ingresos, corresponden algunos a ingresos de actividades ordinarias, otros a ingresos financieros, otros a diferencia en cambio, etcétera, otros a otro tipo de ingresos, pero todo esto corresponde a una misma categoría que se llamaría ingresos. Aquí lo mismo con costos y gastos. Los costos y gastos pues corresponden a una categoría de erogaciones. Esa se subdividiría en lo que es propiamente gastos y en lo que es propiamente costos. Y esos a su vez se dividen en otros tipos de gastos o de categorías de gastos de personal, de servicios, gastos financieros, deterioros, etcétera. Entonces eso es lo que iría aquí a modificar. Entonces los insumos, básicamente sería esto. Este sería como el mismo tipo de información. Posteriormente, ingresos financieros, diferencia en cambio, otros tipos de ventas y los ingresos diversos. Por ese lado, entonces, ya tendríamos, por decirlo, la homologación de la cuenta contable versus el concepto presupuestal de ingreso. Esto era lo que, esto pues básicamente sería como el tema que nos va a servir porque necesitamos entonces es que esta parte del concepto presupuestal sea la llave entre ambos, entre ambas cuestiones, entre lo contable y lo que es propiamente también el tema de el concepto presupuestal. Entonces, aquí a grandes rasgos, todo esto hace referencia a lo mismo que sería como los gastos de personal, de salarios, incapacidades, auxilios, cesantías, intereses, prima, vacaciones y estos siguientes que serían el tema de los aportes, para hacerlo un poco más sencillo. Y esto que correspondería a gastos de personal. Ahora esto que correspondería a los honorarios o gastos de personal y honorarios que correspondería y así sucesivamente con cada una de las diferentes cuentas. Aquí sería los bienes que están en arrendamiento, los seguros, lo que es propiamente servicios públicos o los tipos de servicio que tendríamos por acá. Y los otros tipos de servicios temporales y asistencia técnica. Esta sería como la parte que tocaría homologar de forma bastante precisa para que asimismo pues surta efecto en lo que vamos a querer eh, revisar y analizar.
Por último aquí, parte de los servicios, los gastos de mantenimiento y reparaciones, las depreciaciones y las amortizaciones, los otros gastos o los gastos diversos, deterioro de cartera y por último aquí ya terminando entonces serían los gastos financieros. Los otros gastos, perdón, los otros costos y los otros gastos. Entonces aquí pues ya se tiene básicamente lo que se requiere, la tabla de homologación, que sería como una tabla adicional para poder hacer entonces el cruce de información entre lo que es la cuenta contable y el concepto presupuestal. Entonces aquí, bueno, seleccionamos solo la tabla y la convertimos aquí en una tabla normal para poderla trabajar mucho mejor con Power Query. Entonces aquí tenemos ya todos los insumos necesarios para poder hacer a poder cruzar como tal la información y crear el reporte. Entonces tenemos por un lado el movimiento contable, por el otro lado tenemos la homologación que contiene la cuenta contable que utilizamos versus el concepto presupuestal. Esto es lo que necesitamos. Y por el otro lado tendríamos entonces el presupuesto. Y los presupuestos Eh, aquí nosotros entonces tendríamos todo el tema de los presupuestos. Esto sería horario, solo esta parte presupuesto y aquí se guarda. Aquí teníamos entonces el tema del presupuesto, lo podemos cerrar de inmediato y ya entonces ahora sí vamos a empezar a hacer uso de Power Query. Entonces, como lo habíamos dicho al inicio, ya teniendo como toda la información disponible apropiada para poder generar los reportes, lo que vamos a hacer uso es de hacer uso de Power Query para poder transformar esa información, unirla y crear un reporte único que nos pueda mostrar si verdaderamente la ejecución ha sido superior al presupuesto y si no lo ha sido, pues entonces empezar a analizar qué pasó con cada una de las diferentes cuentas. Entonces, aquí, por este lado, pues ya tenemos la información del programa ELISA por medio del complemento de consultas ELISA. Y ahora entonces vamos a apoyarnos con Power Query para ver entonces el editor de Power Query, que es como algo que viene inmerso dentro del programa, dentro del Excel, podemos dar clic con Alt F12 o la combinación de teclas Alt F12 para que me muestre la ventana o el editor de Power Query. Es decir, entonces que voy a cargar estas tres tablas que tengo, la tabla de presupuesto, la tabla de movimiento contable y la de la homologación, la voy a cargar al editor de Power Query para combinarlas allí, quedaría por decirlo en otra parte del Excel, como en segundo plano, y allí sí empiezo a construir el reporte, es decir, que voy a combinar como esas tablas en una instancia diferente que se va a llamar Power Query y después combino la información, eso va a quedar como en segundo plano, el usuario no va a visualizar por decirlo eso, y al final que se puede generar un reporte con toda esa información ya combinada. Entonces, lo primero que voy a hacer es cargar esta tabla a ese modelo de Power Query. Para poder cargar esta tabla, que se refiere a los movimientos contables, voy aquí a datos y obtener y transformar datos de una tabla o rango. Aquí entonces tengo mi
la misma tabla que tenía allá en el Excel la tengo aquí, pero ahora en el editor de Power Query. Es decir, como en una instancia diferente del Excel. Y aquí me va a aparecer el nombre de la consulta, que por defecto me va a traer el mismo nombre de la tabla que tenía en el Excel, los datos como previamente se visualizan, y aquí los casos que se le aplican. Es decir, ¿para qué va a servir Power Query en este caso? Es decir, yo tengo un montón de información en Excel, pero yo necesito transformarla, eliminarla, agruparla, etcétera. Entonces, cada uno de los pasos que yo haga o cada una de esas cosas que necesito se va a grabar aquí en la parte derecha como si fuera un paso. Y así, entonces voy a tener esos datos ya depurados, pero Power Query va a aplicarle unos pasos que después sencillamente lo va a hacer como una especie de macro, es decir, va a hacerlo como en forma automática sin necesidad de venir otra vez a configurar absolutamente nada. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí para distinguir esta consulta de la de presupuesto y de la de homologación es nombrar esto como movimientos contables. Entonces tengo los movimientos contables. Esto lo está trayendo de esta tabla que es el origen y al mismo tiempo automáticamente Power Query le está cambiando como el tipo de datos a esto. Y pues el tipo de datos en algunos, los que parecen números, los está transformando como números y los que parecen como fecha, los está transformando como ese tipo y los demás los está dejando como texto. En este caso, lo único que yo necesito es que, por ejemplo, el periodo me lo deje como texto y la cuenta contable también me la deje como texto para que yo cuando haga la unión con los conceptos presupuestales, que sería algo similar como un buscar B, pues no exista ningún tipo de error. Es decir, el tipo de datos sea el mismo para que no genere ningún tipo de error. Entonces aquí sencillamente cambio el tipo de dato, copiar y pegar y también en la cuenta contable. Entonces, esta es la información que yo necesito. Esta es la información que yo necesito en mi modelo de datos de Power Query. Listo, no necesito por ahora nada más. En un momento empezaré como tal a modificar esa información. Ahora le voy a dar cerrar y cargar en, y aquí me dice que si yo quiero generar una nueva tabla o un nuevo reporte con esa información que entre comillas acabé de transformar. En este caso le digo que no, solo que me cree la conexión o me cree como ese tipo de información que acabo de modificar, pero me la deje por ahora en segundo plano. Por ahora no me genere ningún reporte y le doy a aceptar. Entonces aquí en la parte derecha me aparece que ya existe una consulta que no ha retornado ninguna tabla, pero que tiene información dentro de ella. Es decir, la tengo, por decirlo, en segundo plano. Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo con esta tabla, es decir, voy a cargar esta tabla a mi modelo de datos para poderle unir a los movimientos contables el concepto presupuestal. Entonces hago lo mismo, voy aquí a datos, desde una tabla o rango, y como estoy ubicado sobre la tabla, automáticamente me crea los datos con esa información y a esto le voy a llamar homologación. Entonces tengo la tabla de movimientos, la tabla de homologación. Y a esto lo único que voy a hacerle es cambiar el tipo de datos de la cuenta para que me coincida con este tipo de dato de la cuenta contable que yo tengo acá. Entonces lo voy a hacer de esa forma. Le voy a cambiar aquí el tipo de datos a texto. Y aquí ya podría unir esta primera tabla de mis movimientos contables con la homologación, si así lo quiero. Por ahora voy a cerrar y cargar en, voy a crear solo la conexión y ya tengo los movimientos contables, la homologación y ahora necesito un último paso en esta parte que se refiere a cargar los datos del presupuesto, pero esos datos de presupuesto están en otro lugar. Por lo tanto, entonces voy otra vez aquí a datos, obtener datos desde un archivo y ahora selecciono es un archivo diferente. ¿Por qué? Porque en este caso el presupuesto lo puedo tener en un archivo principal que es ajeno a este que es el del análisis y sencillamente tomo los datos que estén contenidos en ese presupuesto. Le digo importar
y traigo esa tabla de presupuesto y doy clic en cargar. Entonces, aquí me cargó los datos directamente a la tabla, pero también me creó la conexión. Si no necesito estos datos, puedo eliminar esa hoja y Power Query me va a seguir manteniendo como la conexión en segunda instancia. Entonces es todo, aquí a grandes rasgos es todo lo que necesito. Tengo los movimientos contables, tengo la homologación y tengo el presupuesto. Le doy al F12 para ver cómo están los datos, cómo están dispuestos los datos y a ver qué tipo de restricción encuentro para poderlos combinar. Entonces, en este caso, tengo mis movimientos contables y tengo los periodos. Los periodos están en cada una de las diferentes filas, mientras que en la tabla de presupuesto, los periodos se encuentran en columnas. Entonces, aquí viene como la importancia de lo que es Power Query porque me permite transformar todos estos datos o mostrarlos de una forma completamente diferente, completamente distinta. Y aquí pues ya voy entonces a empezar a modificarlos. Eh, Aquí doy la palabra un momento si existe algún tipo de pregunta o inquietud mientras voy creando una tabla adicional. Sí, Guillermo, acá tenemos varias preguntas, entonces te las voy a ir leyendo. Vamos a abrir el chat. ¿Cómo se realiza el tema de la activación del módulo de solicitar soporte? ¿Tiene algún pago para habilitar este módulo? De pronto, si nos puedes hablar y realizar como la aclaración de este tema puntual. El complemento consultas ELISA, digamos que no tiene un costo, pero lo que tiene costo sería realizar la implementación de algún tipo de reporte o hacer su activación en caso de que no se haya realizado en el momento en el cual se instaló el programa ELISA. Entonces, en ese caso, sí se debe solicitar es soporte para que hagan la debida habilitación, pero después de esto, el usuario ya puede empezar como a realizar sus pruebas con el complemento y si así lo desea y posteriormente necesita algún tipo de asesoría o ayuda, ahí también podemos colaborarles por medio del soporte o la implementación. Ok, de pronto nos puedes dar claridad general para que las personas que ingresaron un poco tarde al aula de cuáles son de pronto los requerimientos para realizar la instalación e implementación del complemento de consultas ELISA, aclarándoles ya, como lo mencionó Guillermo, que digamos la instalación como tal o el aplicativo no tiene ningún costo, ya pues es más el tema de soporte e implementación, lo que pues acarrearía estos valores dependiendo pues lo que la empresa quiera, pero más como el tema de los requisitos puntuales que de pronto tenga que tener el equipo o mencionar el tema de lo que hablamos de los equipos cloud para las personas que no ingresaron como en el primer momento al aula. Sí, por ejemplo, una de las principales cuestiones que tendríamos allí, que serían como tal los requisitos, es que, bueno, primero se cuente con una versión de Excel que sea generalmente Excel 2010 o cualquier versión superior a ella. Ese sería como el primer requisito. Segundo, el segundo requisito que se debe tener en cuenta es que el Office sea de escritorio, o sea, el Office o el Excel sea de escritorio porque puede ser un Office 365, pero que esté instalado de forma local, porque a veces se requieren diferentes herramientas y esas herramientas se trabajan directamente con cosas de Windows. Entonces, el complemento con ciertas cosas se conecta a herramientas de Windows para poder descargar la información. Y una herramienta de Windows sería el FileZero DBC. El FileZero DBC es el que interpreta como tal la base de datos del programa Lisa y posteriormente lleva la información a un lenguaje que es susceptible de ser analizado por Excel, por una hoja de cálculo.
Entonces, básicamente los dos requisitos serían estos y ya se superó la limitación de que anteriormente solo se podía trabajar en Excel de 32 bits y no de 64. Ahora, entonces, esta restricción ya no existe, se puede instalar en un equipo que tenga el Excel o a 32 bits o a 64 bits. Y esto generalmente funcionaría, digamos, de forma, digamos, en un servidor administrado por el cliente. Es decir, si tenemos un servidor donde hay diferentes usuarios y se conectan a ese servidor que es del propiamente administrado por ese cliente, por la empresa, entonces ahí, pues básicamente solo se hace la conexión y se empieza a conectar en tiempo real con esa base de datos. De lo contrario, si es una base de datos que está en la nube o en cloud que es administrada por sistemas, en ese caso por temas de seguridad no se puede conectar directamente el complemento a esas bases de datos porque la información sería vulnerable. Entonces, por ende, o en ese caso, corresponde descargar una copia de la base de datos al equipo o a la persona o al servidor donde uno quiera configurarlo y ahí sí se pueden empezar a realizar las diferentes conexiones a esa base de datos. Ok, de acuerdo. Entonces, por allí respondemos como a todas las personas que nos estaban indagando sobre los requisitos y de cómo poder hacer como la instalación y el inicio del uso del aplicativo, recordando que pues obviamente esto nos permite generar muchas consultas, digamos que de manera detallada o adicional pueden revisar el tema de si requieren alguna plantilla personalizada, pues ya se hace como un estudio, una validación directamente pues desde implementación o soporte junto con Guillermo, que es la persona que pues es nuestro dueño de producto y pues puede analizar todas las posibilidades, todos los requisitos y demás que conlleva realizar ya plantillas como más personalizadas. Adicionalmente, para las personas que nos están preguntando y que desean más temas puntuales como por acá nos dice coordinador contable, que cuando se realiza uno de impuestos, balances y estados financieros. Entonces, para esta pregunta, pues les voy a recomendar dos cosas. La primera es que al finalizar en nuestro QR de encuesta, ya allí pueden dejar todas sus opiniones y sugerencias para poderlas poner, digamos que en contexto y solicitar, digamos, este tipo de temas puntuales para traer este tipo de temas a las aulas. Y la segunda es que pueden ingresar a nuestro canal de YouTube y allí pueden encontrar la lista de reproducción de nuestro producto de consultas ELISA y allí pueden encontrar variedad de información de aulas que hemos realizado, pueden encontrar estados financieros, temas de presupuesto, ventas, compras, inventarios y demás. Entonces pueden ir allí y pueden pues validar como toda esta información. Listo, por acá pues de momento creo que dimos las preguntas que estaban acá como disponibles. Les recordamos que todos pueden ingresar sus dudas eh, allí en el chat para irlas pues contestando a medida que Guillermo va avanzando en el tema. La idea es que pues a todos y cada uno les quede claro el tema, que las dudas sean contestadas, si no a través de Guillermo, a través de nuestros moderadores que están allí para colaborar. Entonces, puedes continuar, Guillermo. Listo. Entonces, bueno, ya tenemos todo preparado como para empezar a limpiar y transformar estos datos. Aquí entonces, como lo decíamos, tenemos muchos movimientos contables que nos traen todo el detalle, todo el registro de las transacciones que han acontecido, pero no necesitamos en este caso tanta información, sino que podríamos agruparla para obtener, por decirlo, un resumen de las cuentas o el concepto presupuestal en un periodo específico. Entonces, para hacer ese tipo de cuestiones, que en este caso, digamos que tenemos todo el movimiento contable y necesitamos resumirlo como haciendo una especie de tabla dinámica, pero dentro del Power Query, entonces vamos aquí a transformar y en agrupar por. Es decir, aquí están las opciones, diferentes opciones de Power Query. Y cuando yo haga alguno de estos pasos aquí, esos pasos se me van a ir apareciendo
acá en la parte derecha, indicando que son los pasos aplicados, es decir, que a esta consulta específica que yo he seleccionado en la parte izquierda, le he aplicado unos pasos para obtener como tal la información que se muestre aquí en el medio en la pantalla. Entonces, por ahora, los únicos pasos que he realizado es conectar a un origen, que es una tabla, y posteriormente automáticamente Power Query le cambió el tipo de dato. Ahora lo que voy a hacer es agrupar esa información, es decir, voy a tomar solo, por ejemplo, el periodo y la cuenta contable y el nombre de la cuenta contable, que sería lo que me interesa. Esto sería lo único que me interesa y me interesaría pues traerle el movimiento, es decir, por cuenta contable traer el movimiento. Y esto sería el valor contable. Entonces, Power Query transforma estos datos y me dice que por periodo la cuenta contable tal se ha movido en tanto valor. Esa sería como tal mi primera transformación. Y estos son los pasos que yo he realizado. Entonces aquí sencillamente lo único que hice fue como resumir esta información para que en un momento la pueda unir con este presupuesto. Ahora, ¿qué me faltaría? También colocar este presupuesto en una disposición de datos idéntica a cómo están los movimientos para que yo también los pueda analizar un poco más fácil. Aquí entonces lo que veo es que, por ejemplo, el periodo los movimientos contables me aparecen en forma vertical, mientras que en el presupuesto me aparece aquí el periodo de forma horizontal. Entonces lo que voy a hacer es cambiar, como transponer estas columnas para que ya no sigan siendo columnas, sino que ahora sean parte de una fila. Entonces, ¿cómo lo hago? Aquí selecciono en mi tabla de presupuesto, selecciono mis datos, que serían los diferentes meses, y voy aquí nuevamente en transformar y en anular la dinamización de las columnas. ¿Esto qué significa? Que ahora lo que estaba en columnas me lo pasó a filas, que es para este caso que nosotros estamos realizando, es un poco más sencillo trabajarlo de esta forma. Entonces aquí solo le voy a cambiar a esto que se llame mes y a esto que se llame valor presupuestado. Entonces ya tenemos los datos. Tenemos aquí la categoría de la información, el concepto presupuestal, el mes y el valor presupuestado. Es decir, tenemos casi que todo. Por aquí hay una columna de total, pero esto también lo podemos filtrar. Podemos decir que me traiga todos los datos, pero no el total, para que no, para que la información sea un poco más consistente. Y aquí pues cada vez que voy haciendo alguna operación de ordenar, cambiar de mayúsculas a minúsculas, cambiar el tipo de valor, agrupar como lo acabamos de hacer, se me van agrupando o se me van incluyendo los pasos aquí en la parte derecha. Es decir, aquí ya tengo entonces disponibles mis datos para trabajarlos. Esta sería como mi estructura final de presupuesto para poderla unir con mis movimientos contables. No obstante, aquí en los movimientos contables tengo dos restricciones, tengo dos cuestiones aquí. Primero, el periodo me aparece en número, pero lo necesito que me aparezca como en texto por el nombre del periodo. Y también que pues esta cuenta contable no la he unido con mi homologación y no he tenido oportunidad de hallar el concepto presupuestal. Entonces, por lo tanto, lo primero que haría sería unir esta cuenta con el concepto presupuestal, haciendo uso de esta tabla de homologación, es decir, que por cuenta contable que aparece aquí en esta segunda columna, voy a unirla con esta tabla que se llama homologación por la cuenta contable y voy a traer estos datos que hacen referencia al concepto presupuestal y como a la categoría o a la agrupación que yo le he dado. Para eso, entonces, selecciono la cuenta y aquí en la parte de inicio, en la pestaña de inicio, parte superior izquierda, digo combinar consultas. Entonces voy a unir de esta tabla o esta consulta de movimiento contable, voy a tomar la cuenta y la voy a unir con la tabla de homologación también por la cuenta contable. Todo lo que coincida se va a traer aquí en una nueva tabla con los valores específicos. Y aquí sencillamente lo que voy a decir es, bueno,
si hubo coincidencias, me va a traer la tabla y al mismo tiempo la tabla me va a traer la misma cuenta, el concepto presupuestal y las categorías. Entonces lo que voy a hacer aquí es seleccionar el concepto presupuestal, la categoría y aceptar. Es decir, ya tengo como una estructura un poco más formada o similar a lo que tengo aquí en mi presupuesto. Ahora, ¿qué voy a realizar? Entonces, en este caso, lo que voy a realizar es hallar el nombre del periodo para que no me muestre ese periodo como un código 2025-04, sino que me muestre solo, por ejemplo, abril, que sería lo que está acá en esta otra tabla de meses. Entonces voy a unir ese movimiento contable por el periodo, los últimos dos dígitos de los últimos dos caracteres, cuando coincidan con este código de los meses y traer básicamente el nombre del mes. Entonces aquí voy a incluir una nueva columna, pero para eso, entonces lo que voy a hacer es dividir la columna por el número de caracteres. Entonces lo voy a dividir por los 4 primeros caracteres que representarían el año una sola vez y aquí entonces lo que hace Power Query es mostrarme, por ejemplo, el periodo o el año. El periodo lo dividió en lo que fue el año y en lo que era propiamente el mes. Pero en este caso, yo lo que necesito es que me conserve esto como en tipo texto, es decir, si es enero me deje 01, si es febrero 02 y así sucesivamente y no me cambie el tipo de dato. Entonces, como lo vemos aquí, el periodo me quedó con tipo de dato número y por eso le está eliminando los caracteres que 0 que están en la parte de la izquierda. Aquí sencillamente le digo mes y voy a unir este mes con esta tabla de meses. Entonces, el mes, voy aquí a inicio, combino la consulta por esta columna de mes con la tabla que tiene el nombre de meses y por el código. Cuando exista una coincidencia, lo que voy a traer es solo el nombre del mes. Entonces aquí prácticamente ya tengo toda la información disponible. Es decir, tengo el concepto presupuestal, tengo los conceptos presupuestales, la categoría, el mes y tengo el valor contable. Aquí sencillamente, cada vez que voy haciendo un cambio, se me va aplicando, se va incluyendo como en los pasos aplicados. Aquí solo le voy a cambiar el nombre a las columnas y aquí cuando lo vaya haciendo se me van agregando como tal unos pasos dentro de Power Query. Y listo, aquí ya tendría como tal toda la información que requiero. Lo único que necesitaría acá en esta parte es que ya no tener en cuenta este campo con nombre cuenta y con nombre periodo y este mes, sino que ahora voy a tener en cuenta o consolidar o sumar la información con este nombre que es mes. Entonces aquí en este caso lo que voy a hacer es agrupar, aplicar un último paso que se va a llamar agrupar. Entonces solo le cambio aquí el nombre de mes, transformar y agrupar. Y aquí voy a agruparlo por el concepto presupuestal, es decirlo, dejarlo en una estructura similar a la que tiene el presupuesto. Y por último, categoría. Y por el nombre del mes, evidentemente, o sea, voy a agruparlo por todos estos campos y lo que voy a agrupar es el valor contable. Entonces aquí ya tengo las estructuras similares tanto en el presupuesto como en los movimientos contables. ¿Qué me correspondería realizar acá? Voy a cerrar y cargar y crear solo la conexión. ¿Qué me faltaría aquí? Sencillamente tomar mi presupuesto versus mis movimientos contables y unirlos por mes y unirlos
por el concepto presupuestal. Sería lo único que haría falta. Entonces, para eso y construirlo pues en esta hoja adicional. Para eso entonces voy a datos, obtener datos y aquí lo que voy a hacer es anexar las dos consultas, es decir, las dos consultas las voy a incluir en una sola, la de movimiento contable con la de presupuesto, y cuando le voy a aceptar, pues me va a unir los datos. Esta sería mi última consulta que se llamaría reporte. Y aquí entonces, ¿qué tengo? Tengo el valor contable, tengo el valor del presupuesto, pero la única cuestión, el único inconveniente que tengo es que me aparecen como valores nulos y no me los está sumando línea a línea. Entonces aquí aplico sencillamente un paso de reemplazar esos valores nulos por numéricos para que los pueda sumar o hacer algún tipo de operación. Entonces lo único que voy a decirle es que sea valor nulo, que el valor nulo, todo lo que encuentre como nulo, lo reemplace con cero. Ya tengo la información y por último voy a decir que sume todo lo que encuentre por el concepto presupuestal y por cada una de las categorías o las agrupaciones que yo tenga establecida. Obviamente aquí solo tengo concepto presupuestal, pero serviría si tengo también el periodo o un centro de costo o también, por ejemplo, el tema de un negocio, etcétera. Entonces, acá que tengo el valor contable y el valor del presupuesto. Este entonces es básicamente mi reporte final. Aquí que he hecho, he agrupado por las diferentes líneas o categorías y he sumado el valor contable, el valor del presupuesto lo he colocado enfrente y voy a crear una última columna que me diga la variación en pesos. Y la variación en pesos sería igual a la función de tomar el valor contable menos el valor del presupuesto o según como se quiera analizar. Y aquí ya tendría mi variación. Ahora entonces, este ya sería mi reporte final. Lo voy a enviar, cerrar y cargar y lo voy a cargar en una tabla dinámica. Entonces aquí lo tengo en una tabla dinámica donde tengo el concepto presupuestal, donde tengo el valor contable, el valor de presupuesto y la variación. Y aquí ya lo puedo analizar si ya lo quiero analizar por lo que es la categoría de ingresos, diferentes partidas. Voy a agregar aquí un último campo que se va a hacer la categoría 3 como para analizarlo un poco mejor. Entonces, por ejemplo, aquí que tengo o cuál sería como mi reporte final de este análisis de presupuesto. Entonces, por ejemplo, aquí que tengo mis ingresos. Entonces, tengo ingresos por diferencia en cambio, el valor contable, el que me indica aquí, el valor presupuestado, el que tengo en esta parte. Y también tengo, por ejemplo, la variación, o bueno, que básicamente la ejecución versus el presupuesto que tanto se ha movido y pues porque las diferencias. Lo mismo con los ingresos financieros o los otros ingresos financieros, con los otros ingresos de actividades ordinarias y tendría como tal todas estas cuestiones. Si quiero ver solo los ingresos de actividades ordinarias o si quiero ver solo el tipo de información que hace referencia a los otros ingresos, en caso de que existan, también lo podría visualizar. Eh, Aquí entonces tendría, digamos que toda esta información plasmada aquí en este reporte por ingresos, costos, gastos, etcétera, pero también, pues tal vez es necesario evaluar la información a un periodo de corte. Mis movimientos contables están a un periodo de corte, que sería el 2025-05 porque obedecen al parámetro que le di inicialmente. Pero mi presupuesto sí va a mostrar todos los meses. Entonces, evidentemente, para tomar un rango de fechas exactamente que sea exactamente el mismo, entonces aquí también voy a insertar el mes y solo voy a incluir
los meses que voy a analizar, que en este caso sería de enero hasta mayo. Entonces, para este caso, si solo quiero ver la información de enero, sería la que se muestra en la pantalla. Si quiero ver solo la información de febrero, de marzo, de abril y así sucesivamente. Aquí no habría necesidad de modificar nada más. Habría necesidad de modificar algo en caso de que, por ejemplo, si en mi presupuesto yo acabo de decir, bueno, que mis ingresos ordinarios no, por actividades ordinarias, ingresos diversos, hubo algo que de pronto quedó mal incorporado y ahora voy a visualizarlo de esta forma. Entonces, por ejemplo, cambié mi presupuesto, guardé los datos y aquí cómo lo actualizaría. Entonces, básicamente, como ya está diseñado todo el modelo aquí en Power Query, pues ya no se requeriría volver a entrar a esta interfaz de Power Query, sino que básicamente en esta parte lo que haría sería ir a datos y actualizar todo. De forma tal que cuando le doy pues actualizar todo, ya se me va a actualizar la información, toda la información que esté contenida o que a la que yo le haya aplicado algún tipo de paso. Por ejemplo, todos estos pasos que yo cree para obtener o estandarizar o limpiar los datos, no es necesario que los vuelva a realizar, sino que simplemente con ir a datos y actualizar todo, se me modifican los datos, en este caso solo de los datos de presupuesto y todos los datos tienen que ver con el movimiento contable en cuanto a transformación se refiere, porque obviamente si ya mis datos han cambiado en el programa ELISA, entonces ahí lo que tendría que hacer sería o cambiar el periodo o el año y volver a darle clic en este botón de actualizar tablas de libro o tabla activa. Se me actualiza la información y después de esto sí voy aquí a datos y actualizar datos. Y aquí ya la información se modifica conforme lo que haya en el movimiento contable y conforme lo que haya aquí en la hoja, en mi hoja de presupuesto. Entonces es así como funcionaría. Por ejemplo, aquí los insumos en mi reporte, aquí hay insumos por 2.348 millones de pesos. Supongamos que queremos analizar la información acumulada, es decir, no de un mes individual, sino desde enero hasta mayo. Entonces aquí selecciono cada uno de los meses que deseo analizar hasta mayo y me dice que, por ejemplo, el tema de los apósitos y vendajes en este caso es de 540 millones de pesos, es decir, el valor que me aparece aquí. Si yo, por ejemplo, ese libro o esa información se acaba de modificar por alguna razón porque se modificó el presupuesto o algo similar, entonces aquí yo cambio los datos, que son 118 millones de pesos, voy aquí a datos y le digo actualizar todo. Y aquí, pues los datos ya se me actualizaron, es decir, Power Query ya hizo la tarea de ir aquí a este archivo de presupuesto, leer los datos que tenía dentro de esa hoja, dentro de ese libro. Posteriormente los transformó, los unió con el movimiento contable por por la llave que sería el concepto presupuestal y finalmente me trajo los datos aquí, que es lo que me interesa, exactamente el mismo dato que aparece allá en el presupuesto, que son los 118 millones de pesos, que es lo que acabo de modificar. En caso de que, bueno, esto no iría, aquí lo voy a colocar en cero, guardo el presupuesto y nuevamente doy en datos, actualizar todo, y pues los datos obviamente ya se me modifican. Es decir, Power Query da la posibilidad de ser mucho más eficiente como tal esa preparación de los datos en cuanto a transformación y limpieza de los mismos se refiere. Entonces aquí ya tendríamos como tal nuestro análisis y ya pues dependería de propiamente lo que quiera usar, de cómo quiera utilizar el usuario estos datos para analizar sus reportes. Aquí ya podría empezar a utilizar gráficas, tendencias, para visualizar cómo se han movido los diferentes conceptos presupuestales en un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, aquí, eh, si se inserta, por decirlo, eh,
un gráfico donde voy a incluir solo, por decirlo, los ingresos, no voy a incluir el concepto presupuestal. Entonces, pues aquí ya podría visualizar cuánto hubo de diferencia en cambio de ingresos financieros. Y aquí voy a quitar la variación. Y pues me va a mostrar cuánto fue en ingresos financieros, en ingresos por diferencia en cambio, en ingresos de actividades ordinarias, tanto lo que está en contabilidad o lo ejecutado como lo que está presupuestado. Es decir, ya después de que se tenga como tal ese reporte o ese origen de información que al final fue este reporte que tiene ese mismo nombre, reporte, básicamente esto es lo que ya nos va a permitir analizar la información de cualquier forma. Entonces ya se puede guardar esta información como una plantilla. En el siguiente mes solo cambiaría el periodo 2025-06. Daría clic en actualizar todo el libro para que se me actualice la información del movimiento contable. Y después de esto daría clic en datos, actualizar todo para que se me actualice la información del presupuesto, me traiga los datos del presupuesto actualizados según si han existido algunos cambios y haga todas las operaciones que acabamos de realizar de combinar los datos de presupuesto versus la ejecución y me actualice los diferentes informes que tienen como origen ese reporte que acabamos de realizar. Es así básicamente como se realiza el tema del análisis del presupuesto usando las herramientas, en este caso el complemento de consultas ELISA y una herramienta adicional que es Power Query, que por lo general viene integrada dentro del mismo Excel. Entonces ya está ahí, ¿existe algún tipo de pregunta o inquietud? Sí, Guillermo, tenemos por acá una pregunta que nos indica que cuando no se generan datos, ¿cómo se puede verificar cuál es la inconsistencia? Si no se generan datos, puede ser que pueden ser de diferentes formas. Digamos que acá, por ejemplo, si es información contable, generalmente el programa ELISA entonces maneja como dos tipos de base de datos, una información que es NIF o norma local o norma vigente, norma de contabilidad vigente, y lo que es la información tributaria en la parte inferior, que es la que tiene el prefijo PSGA. Si de pronto nosotros no tenemos vinculado el módulo de NIF o no tenemos parametrizado esa información, evidentemente esta parte nos va a salir en blanco. Si seleccionamos de pronto algún tipo de reporte que era de NIF, pero no tenemos información, pues la información va a salir en blanco. Y otra cuestión es que quizás el parámetro que se le haya dado esté incorrecto. Por ejemplo, digamos que para generar un informe de gestión de ventas o un informe de gestión de ventas, aquí me dice, por ejemplo, que le puedo incluir el año o el periodo. Pero si yo en periodo coloqué, por ejemplo, que el periodo sea 01, pues evidentemente esto es un error porque el formato que me pide para esos campos que se llaman periodo son cuatro primeros caracteres que representan el año y los dos siguientes que representan el mes. Entonces la forma correcta sería 2025-01, por decirlo. Y aquí sí adicionar. O, por ejemplo, cuenta contable. Digamos que en el caso, digamos, de que se trate de un informe de contabilidad. Si nosotros visualizamos el reporte que acabamos de bajar, digamos que la cuenta que aparece aquí en un movimiento contable, lo que se llama cuenta, es la cuenta de naturaleza afectable. Si yo, por ejemplo, aquí a la cuenta le dije que en el parámetro que utilicé dije la cuenta sea igual a 1 y agregué el parámetro, pues significa que aquí no me va a traer información porque nunca una cuenta de naturaleza afectable o que recibe movimiento va a ser igual a 1. Va a empezar por 1, pero digamos que no va a ser igual a 1. Entonces es de pronto uno de los errores que generalmente se presentaría. Aquí entonces lo que me tocaría sería cambiar la condición, que la cuenta no sea igual a 1, sino que más bien la cuenta empieza por 1. O que la cuenta clase si es de un solo carácter, que ahí sí sea igual a 1. Depende cómo estén dispuestos los datos y asimismo el filtro que posiblemente puede ser aplicado dentro del reporte.
Ok. Por acá la misma persona creo que nos hace claridad que el error solo le aparece en contabilidad. En ventas sí le aparece datos. Puede ser también una cuestión de algún permiso en la base de datos, que el complemento de consulta se le hizo. Generalmente siempre tiene todos los permisos a la base de datos, pero puede ser que por algún tipo de restricción del equipo, los permisos no se heredaron a todas las tablas, entonces puede ser que hay una tabla de contabilidad a la cual el complemento no tiene permiso y pues ahí sí tocaría hacer como una pequeña modificación o una conexión para poder modificar esa base de datos, para poderle otorgar permisos a esa base de datos y que el complemento se pueda conectar a todas las tablas. Ok, de momento pues no tenemos más preguntas. Igual les recordamos que lo que decía Guillermo es que todo este proceso que nos estaba mostrando, en realidad si se hace como el paso a paso de manera juiciosa, toda esta parametrización solo se tendría que hacer una vez y ya luego es solamente cambiar como los datos de los periodos y demás y ya se va a obtener como la información. Para aquellas personas que de pronto en el chat o que tenían la duda si esto tiene que hacerse cada vez que se quiera generar el reporte, la respuesta es, digamos que no, en tanto que la información de base pues no cambie, sino por ejemplo, como explicaba Guillermo, que los periodos pues ya sean diferentes y demás, solamente es como la actualización de la información. Entonces, todo el proceso va a ser el mismo, lo único que va a cambiar son los datos puntuales del periodo o quizás las cuentas y demás, y ya este proceso pues lo ejecutarían de manera automática, utilizando pues las funciones de actualizar los datos y actualizar los libros. Con eso, pues pueden tener como toda la información y su plantilla, pues como ya lista para la ejecución. Ahí ya tienes la palabra, Guillermo, porque quieres agregar alguna adicional más. Por acá nos preguntan que cómo se valida el tema de los permisos. El tema de los permisos entonces se puede validar de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí en Consultas ELISA, en configuraciones y en empresas, vamos a la pestaña de empresas y se selecciona la empresa de la cual se está trayendo movimientos o se quiere traer algún tipo de información. Y en la parte inferior aquí hay un icono como de validar. Se le dice comprobar permisos en la base de datos y aquí va a mostrar si esta base de datos tiene todos los permisos a las tablas, si tiene todos los permisos a los procedimientos almacenados o si tiene todos los permisos también a las funciones, digamos que a los diferentes tipos de objetos que puede tener ELISA. Aquí solo me sale que no tengo permiso a una función, pero esa función digamos que no se utiliza en el complemento. Entonces lo importante es que, por ejemplo, no salga ningún tipo de tabla. Es decir, por ejemplo, aquí me dice UDF o función. Entonces aquí no habría problema, pero si me sale, por ejemplo, que tengo restricciones en tablas, ahí sí me tocaría solicitar, pues, decir, como el soporte o el soporte para que me habiliten básicamente todos los permisos a las consultas a esas tablas de la base de datos del programa ELISA. De acuerdo, Guillermo, podemos darle continuidad. Sí, entonces aquí lo que hicimos entonces a lo largo de del aula del día de hoy fue mostrar, por un lado, que básicamente se pueden crear o se puede tomar como insumo de información los datos que arroja el complemento de consultas ELISA, consultándolo a la base de datos, que es el proceso, en este caso, el proceso más sencillo, porque en esto, en la creación de este informe o esta tabla o este reporte que está contenido aquí, pues no nos demoramos relativamente nada en la generación del movimiento del programa ELISA. Nos demoramos fue en la aplicación de algunos conceptos relacionados con transformar datos y limpiarlos después de que los datos ya están en Excel, cómo se pueden unir con diferentes fuentes de información, en este caso con otro archivo de Excel, en este caso haciendo uso de la herramienta de Power Query.
Pero si los informes son un poco más sencillos, pues evidentemente no habría necesidad. Es decir, esta sería una posibilidad, lo que se mostró fue una posibilidad de crear un presupuesto de acuerdo a unos parámetros específicos que tenía un usuario en una fecha determinada en cuanto a su presupuesto se refiere y cómo poderlo analizar por medio del complemento y por medio de los movimientos o la ejecución de ese presupuesto. Y se crea como tal un reporte final o una plantilla final que en definitiva ya queda totalmente organizada o parametrizada para periodos posteriores y que solo lo que tendría que hacer el usuario es actualizar la información, ya sea con las mismas tablas o con las mismas opciones del complemento de consultas ELISA o con opciones de Excel si nos hemos apoyado en ese otro tipo de herramientas como Power Query. Si no, pues básicamente serían solo informes de Excel por medio del complemento de consultas ELISA. Entonces, esto sí dependerá obviamente de la complejidad de los reportes que quiera extraer el usuario o que quiera hacer el usuario. La mayoría de información está o se puede descargar por medio del complemento de consultas ELISA, pero en ocasiones pues nos tendremos que apoyar en funciones, objetos o herramientas de Excel o características de Excel para que nuestros reportes queden un poco más profesionales. Entonces, resumiendo, sería básicamente esa la idea. Ok, Guillermo, entonces ya saben, es un aplicativo pues realmente gratuito, ya depende pues como de la funcionalidad, de los parámetros que requieran y demás. em, y de la implementación. Allí, pues digamos que la herramienta tiene muchas plantillas que pueden funcionar para este tipo de reportes y demás. Y adicionalmente también, como lo mencionábamos, y ya de pronto la empresa ve que tiene una estructura más personalizada, puede adquirir un tema de implementación, validación de los requerimientos, un asesor va a validar todo este tema junto con nuestro experto y dueño de producto. Entonces, en este momento, nuevamente les comparto el código QR de nuestro Instagram. Si ya nos sigues, gracias por hacer parte de nuestra comunidad y si aún no lo haces, este es el momento perfecto para unirte. Además, si quieres recibir como una guía con tal de información de lo que compartimos hoy, de qué es consultas Elisa, nos puedes escribir a través de nuestro chat en Instagram y allí pues compartiremos en los próximos días esta información junto con la grabación del aula para que no se la pierdan. Adicionalmente, voy a aprovechar, realmente este es un espacio donde queremos que sacarle el mejor provecho para que ustedes se lleven información valiosa y es preguntarle a Guillermo, como les cuento, él es nuestro experto, nuestro líder de producto y demás, qué tipo de informes se pueden crear con Elisa Consultas y cómo podemos llegar a personalizarlos, si es posible y demás, con la información pues, que ya hemos brindado en el lapso de la mañana. Eh, prácticamente se puede, desde que la información exista allá en la base de datos de Lisa, generalmente se pueden crear reportes de gestión de ventas, por ejemplo, temas de liquidación de comisiones, ventas anualizadas, mensualizadas, temas, por ejemplo, contables, como lo decían, lo preguntaban hace un rato, el tema de los estados financieros, de pronto de indicadores de presupuesto, que hay alguna información que de pronto descarga directamente el complemento y otra que pues tocaría apoyarse, como lo decimos, en las herramientas de Excel para obtener un poquito mejor los datos. Temas de inventario también. Y en esta parte, de pronto algo para que se puedan llevar una idea como de indagarlo, sería el tema de las plantillas, porque pues aquí también existen el tema de las plantillas para generar, por ejemplo, temas de gestión de cuentas por pagar, de conciliaciones entre cuentas por pagar y el módulo. O sea, hay algunas plantillas que ya están previamente realizadas, que obviamente ya contienen como el tema de lo que mencionamos nosotros acá, o sea, de la creación del reporte desde cero, pero obviamente las plantillas ya les elaboramos un trabajo similar donde pues tienen como tal cierto tipo de información o cierto tipo de reporte y lo que tocaría realizar sería cambiar es un periodo de corte para que sea actual y la empresa, evidentemente la empresa de la cual se desea extraer información,
y ya los reportes eh, se visualizan de forma casi que automática. Por ejemplo, se cambian los periodos, se actualiza la información y ya se visualizan en las diferentes hojas. Y el proceso que se realizó con esas plantillas, pues es muy similar al que realizamos hace un momento, pues en la primera vez se construye cuidadosamente cada uno de los diferentes detalles que pudieran llegar a afectar el reporte y después sencillamente ya se actualizan los datos. Pero también existen los temas de las plantillas con los cuales se pueden apoyar. También existen el tema, por ejemplo, de las plantillas de temas de impuestos, que también existe en las diferentes aulas virtuales o videos en la página de Lisa, donde se indican cómo se generan, por ejemplo, los diferentes formatos, como el que visualizamos aquí de retención en la fuente, de IVA y otros similares. Pero digamos que la información, alguna que de pronto no está en la plantilla o que, por ejemplo, digamos nosotros que esta plantilla nos sirve hasta cierto punto, el usuario mismo puede complementarla o si ya puede crear más reportes dentro de la plantilla, igual no afecta en nada. Y si necesita algo más personalizado, pues también evidentemente se puede realizar. Ok, Guillermo, recuerden que estas preguntas que vamos a leer a continuación son preguntas que nos han dejado a través de nuestras redes sociales, porque allí también pueden dejar sus dudas y preguntas como tal. La siguiente pregunta que nos deja un seguidor allí en nuestras redes sociales es, ¿Elisa Consulta se puede integrar con otras, perdónenme un segundo, con otras herramientas de análisis o visualización de datos? Digamos que aquí Consultas Elisa es como la herramienta de Business Intelligence. Entonces es la que se conecta, por decirlo, a otras aplicaciones, en este caso al programa de la base de datos de Elisa, a los diferentes programas de la base de datos de Elisa. Pero no existe posibilidad de que otra aplicación se integre al complemento porque el complemento lo que hace es enviar, por decirlo, solicitudes o consultas a la base de datos y retornar una tabla. Entonces, otra aplicación no se requeriría que se integrara al complemento. De pronto, otra aplicación de Business Intelligence como Power BI sí se conectaría, pero es a las tablas que ha generado previamente el complemento, pero no como de forma directa. Ok, gracias. Por allí nos preguntan también, ¿qué recomendaciones nos das para comenzar a utilizar esta solución de forma efectiva? Empezar a utilizar como por cuenta propia, digamos que hacer las pruebas de cómo se genera de pronto un tema de impuestos, un tema de movimientos contables, un tema de balances por una cuenta específica, es decir, se puede analizar la información por cuentas específicas, por centros de costos específicos, por terceros. Previamente que nosotros queramos analizar. Entonces, pues básicamente mucho de esto es solo entender cómo la dinámica, el funcionamiento de la herramienta, pero después de que ya se comprenda, pues básicamente la información es muy intuitiva para extraer, para ser extraída desde la base de datos de Lisa. Ok, los invitamos a inscribirse, aprovechando este espacio, a nuestra siguiente aula virtual, que es el día 26 de agosto, donde será un espacio para resolver las dudas sobre facturación electrónica a través de nuestras redes sociales. Les estaremos compartiendo más detalles. Adicionalmente, recuerden que en el Instagram y en nuestro canal de WhatsApp, que lo encuentran allí, el enlace en nuestro chat está anclado, el enlace para unirse a nuestro grupo como tal del canal. Para allí sus preguntas que van a ser dirigidas a nuestro próximo conferencista invitado. Por supuesto, la grabación de esta conferencia estará disponible en el transcurso de la semana. Eh, bueno, recordado tanto Guillermo como lo hablamos hace un momento, en este canal van a encontrar una lista de reproducción como tal específica de consultas ELISA, donde pueden consultar
todas las aulas que hemos visto en el transcurso del año, adicional temas muy puntuales para que pues ustedes también puedan indagar y validar toda la información. La idea es que sigan aprendiendo con nosotros, mantenerse al tanto de las capacitaciones y eventos y adicionalmente pues estar atento a nuestra comunidad que estamos construyendo. No me queda más que agradecerle a Guillermo por compartirles su experiencia, el conocimiento que tiene, que es bastante grande. Gracias a cada uno de ustedes por este espacio, por su participación, a los moderadores que estuvieron el día de hoy allí participando a través de nuestro chat, compartiendo pues también como toda la experiencia que ellos tienen, contestando sus preguntas y seguir fortaleciendo esta comunidad de aprendizaje. Nos reencontramos muy pronto en una nueva aula virtual. En este momento, como les mencionaba, están viendo en pantalla la encuesta de satisfacción. La idea es que su opinión de todos estos temas que quieren ver, de la aula virtual como tal y demás, llegue a nosotros para seguir creciendo y para traerles a ustedes el mejor o la mejor información. Gracias y que tengan un excelente resto de día. Nos vemos en el siguiente evento. Gracias.